¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos, bienvenidas a las charlas de cada 15 días con mi querido y admirado Luis Guillermo Hernández, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Querido Luis, ¿cómo estás, amigo? Yo, Jesús, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según la hora a la que nos esté viendo la gente. Muchas gracias por invitarme, como siempre, a tu espacio. Un placer estas charlas dominicales contigo, hermano. No, hombre, el honrado soy yo. Oye, ¿y qué semana, de verdad, qué semana por donde se le quiera ver? Fuimos testigos de un hecho histórico, la primera mujer en sentarse en la silla del águila, el término de un sexenio que tú definías en una de tus columnas, el final del sexenio de un gigante, en pocas palabras, como fue o es Andrés Manuel López Obrador, porque su esencia, su figura, su influencia no se va a desaparecer por decreto, aunque él desaparezca públicamente, continúa en el eje de las discusiones. El hombre que centró la discusión política en los últimos 24 años, por lo menos. La llegada de Claudia Sheinbaum, que de inmediato acaba con todas estas sospechas o esperanzas mal albergadas de varios integrantes de la oposición que pensaban o creían que Sheinbaum en su discurso de toma de protesta iba a alejarse del obradorismo, le da un reconocimiento muy cálido, un mensaje muy cariñoso a quien es su mentor, ¿no? Y con esto no lo estamos minimizando, es su mentor político, Andrés Manuel López Obrador, marca su propio camino, su propia personalidad, y todo esto, hermano, en una semana en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la señora Norma Piña al frente, decide tratar de dar, o por lo menos planear, veremos en qué concluye, un golpe literal, un golpe de estado técnico en contra precisamente de nuestro país. Vaya, vaya semanita, oye. Una semanita para poner, digo, los ojos así de, ay, ay, caray, ¿no? De, ay, ¿qué está pasando en este país, carajo? Mira, creo que ha sido una semana maravillosa en muchos términos, Eh, una semana trepidante, como prácticamente todas las semanas que han pasado desde el día en que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder allá en diciembre de 2018 y que se extiende ahora hasta la primera semana del poder de la nueva presidenta de la República. Un ciclo, mi querido Jesús, querida audiencia, que nos permitiría, nos debería permitir darnos un respiro, una tregua de 2, 3 segundos, aunque sea para reflexionar, para dimensionar, para procesar todo lo que está pasando. En una semana, México tuvo a su primera presidenta mujer. Y esta mujer, como primer acto prácticamente de gobierno, se ajusta cuentas con el pasado reciente de nuestra nación y ofrece un perdón a las víctimas de la masacre más significativa que se gestó desde el Estado mexicano en el siglo XX, la masacre de estudiantes en 1968. En el mismo tenor, establece una nueva dinámica de reconciliación con el pasado. Toma el poder y empieza a demostrarnos, a mostrarnos, a exhibirnos su forma particular de ejercerlo. Una forma firme, una forma directa y sin titubeos. Se reúne con el ejército, se reúne con las Fuerzas Armadas y la vemos plantada, pero prácticamente como si fuera su estado natural, como si un pez hubiese salido de la pecera y ahora estuviese bogando, mi querido Jesús, en los océanos que le pertenecen. Y además, para cerrar la semana, va a Acapulco a resolver la tremenda circunstancia social, económica y ambiental derivada de la nueva embestida de los huracanes en aquella región, ordena todo el gabinete, estructura la acción, el rescate, la intervención del Estado mexicano en aquella región y le da lo que le tiene que dar al Poder Judicial que se alebresta, que intenta brincar la Constitución, que intenta burlar, violar.
la Constitución y la presidenta firme, verdaderamente firme. Y me parece que eso, en esta primera semana, mi querido Jesús, nos da una muestra muy palpable de quién llegó al poder, pero sobre todo, por qué llegó al poder. Y eso es algo que nos tiene, al menos a mí, sumidos en el asombro, sumidos en el, ay, güey, ¿no? Te lo juro, esta circunstancia de, uff, como decíamos hace unos momentos fuera de la cámara, López Obrador no nos mintió cuando nos dijo que él era el fresa, que él era el livianito, el tranquilito, la presidenta, a quien yo ya bauticé como la dama de las flores, porque las ha preferido en sus atuendos. Pues ahora entiendo también por qué. Porque su mano tiene aroma, pero también trae espinas. Sí, fíjate que a mí me queda, desde que era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum siempre manifestó una personalidad fuerte, siempre manifestó una personalidad seria, propia, digna de una científica, un comportamiento de una persona forjada en la ciencia, en pocas palabras, forjada en el activismo. Hace unos días, tú lo sabes, Gustavo Petro decía, fue simpatizante del M16 y mucha gente salió con el grito en destemplado el caso de Héctor de Mauleón y demás, diciendo, ahí están, dense cuenta lo que eligieron. Pues qué bueno que era guerrillera, que era simpatizante de la guerrilla. Vamos a dejar ya de estar satanizando a los guerrilleros y guerrilleras. En realidad son aquellos que se atreven a levantar la voz en contra de un sistema que está jorobando a las mayorías y beneficiando a unos pocos. Y eso te habla de una mujer de firmes convicciones, una persona que está muy clara de lo que pasa, por supuesto, en el día a día y sobre todo lo que pasa desde abajo. Entonces, yo coincido contigo y me parece que esta postura de Andrés Manuel López Obrador no era un chiste, o sea, no era una broma, no era minimizarse él, era como darles a entender, Claudia es una persona con una forma de ser mucho más tajante de lo que puedo ser yo y tiene lógica, insisto. No es algo que de repente le apareció a la doctora, ya es algo que ella tiene en su ejercicio de gobernanza y que en la Ciudad de México fue incluso una característica. Muchas veces nos olvidamos de ese tipo de cuestiones, de ese tipo de detalles con los personajes que están involucrados en la política, pero cuando uno recibe la forma en cómo Claudia Sheinbaum se comportaba como jefa de gobierno, detectas precisamente ya esa manera de decir y de hacer y sobre todo esa independencia. Yo tengo muy claro muy grabado cuando en el tema de la pandemia el doctor Hugo López Gatell tomaba ciertas decisiones y Claudia Sheinbaum, sin ir en contra de la salud de nadie, pero sí manteniendo una independencia en la Ciudad de México con lo que no estaba de acuerdo, llevó a cabo esas acciones. Y mucha gente se preguntaba si Andrés Manuel la llamaría al orden y jamás lo hizo Andrés Manuel López Obrador y ella jamás se preocupó tampoco de que sucediera. Entonces a mí sí me parece que estamos ante una persona que yo lo he dicho en otras oportunidades, querido amigo, me parece la más capacitada para enfrentar lo que hoy por hoy se viene en nuestro país. Es cierto, tiene muchos botones de mando, tiene una mayoría legislativa, ya también en la Cámara de Senadores, y somos prácticos, por supuesto, y que aparte de todo tiene una fuerte presencia en los estados. Morena gobierna más de 20 estados de la República Mexicana, de 32. No olvidemos que también tiene control de todos de varios congresos estatales. Entonces, hoy por hoy Morena tiene una fuerza muy importante y qué mejor que una persona práctica, no pragmática, práctica, una persona que está acostumbrada a pensar no con el estómago caliente, sino con la cabeza clara, tenga esos controles de mando, esos botones de mando para tomar muchas decisiones en el marco sobre todo de lo que estamos viendo ahora del Poder Judicial, que es una verdadera provocación política de parte de Norma Piña para hacerse víctima si en un momento dado se da el famoso manotazo, ¿no? Creo que hay que decirlo también con absoluta claridad, con total franqueza. El modo de ejercer el poder de la presidenta Sheinbaum
no se parece prácticamente en nada a la forma en que ejerció el poder el presidente López Obrador. Provienen de la misma esfera ideológica, provienen del mismo movimiento, incluso están situados en la misma, en el mismo espectro político o social, en términos ideológicos, pero sus experiencias de vida son completamente distintas. Sus formaciones son completamente distintas y eso se nota en estos primeros días, en estos primeros acercamientos con la forma en que ejerce el poder la doctora Sheinbaum. Se nota un, un- un- una estructura ideológica que sustenta su acción, su papel, su trabajo y que la motiva muy sólido. El primer día, lo primero que dijo en la conferencia mañanera, de las primeras cosas, yo soy hija de 1968. Y eso marca el rumbo, marca el derrotero ideológico, político y de acción de políticas públicas, de su gobierno y de ella misma. Nos queda claro exactamente qué quiso decirnos con eso, que los anhelos que enfrentaron al poder del Estado en 1968, esos anhelos de libertad, esos anhelos de democracia, esos anhelos de un país distinto, están en ella y son los que le empujan a la acción, los que la han llevado al lugar donde está. Y me parece que es verdaderamente estúpido por parte de los ministros y ministras del viejo régimen intentar provocar una acción antidemocrática en una demócrata convencida como lo es la presidenta de la República. Este manotazo, esta bravata, esta, como bien dijiste, provocación que surgió desde las oficinas de Pino Suárez la tarde del jueves en la cónclave de ministros, no es sino una irresponsabilidad de esta gente que no ha entendido perfectamente claro. Uno, que ya perdieron el poder. Dos, que el poder se los arrebató el pueblo. Y tres, que quien conduce los destinos del pueblo simple y sencillamente no va a titubear para consolidar esos sueños, esos anhelos, esas esperanzas por las que lucharon y por las que murieron cientos, quizá miles de personas en esta nación. No han entendido el mensaje claro, el mensaje preciso y contundente de la presidenta de la República. Ella llegó a esta nación, a gobernar esta nación, mi querido Jesús, para consumar el proyecto que comenzó el 1 de diciembre de 2018 y tiene todas, absolutamente todas las herramientas para hacerlo y las va a utilizar. Las va a utilizar porque la Constitución se lo permite. Las va a utilizar porque tiene el Congreso de su lado y las va a utilizar porque 36 millones de personas la respaldaron con su voto y estamos dispuestos a seguirla respaldando para acabar con ese régimen de corrupción, de contubernio, de connivencia, de bravata, de pasarse las leyes por el arco del triunfo, de ese tufo de corrupción que todavía se desprende de ciertas oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están retando a la presidenta y al país. No, y en ese punto, eh, la Suprema Corte de Justicia está cayendo en un hecho, no sé si coincidas conmigo, pero además de ser una provocación, intenta generar un clima de inestabilidad en el país. Lo que no pudo una cuestión política con el PAN, con el PRI, lo que no pudieron a través de los medios corporativos como tales, ahora la Suprema Corte de la Justicia intenta por todas las vías generar este clima de inestabilidad, este clima de inseguridad, este clima en donde de plano ya se suben ahora sí que se suben
en la postura de que ellos son la Constitución, porque lo que está haciendo Norma Piña y su gente es de plano creerse por encima del poder legislativo, del poder ejecutivo, del voto popular como tal. Pues ya para qué tenemos elecciones, hermano, ya para qué elegimos, ya que Norma Piña se nombre presidenta, ¿no? Y que decidan y terminen de hacerlo y de hacer lo que quieran. Es de verdad, a mí me sorprende, digo, no me sorprende en sí, no sé si estés de acuerdo conmigo, ya se esperaba este tipo de reacciones, no iban a ceder tan fácil, por supuesto, tienen muchos intereses detrás, muchos intereses políticos, económicos particularmente, y es que hay muchas voces de repente, de manera candorosa, que todavía creen que esto es jurídico, ¿no? Cuando dices, maestro, esto es político, o sea, el interés político que hay detrás de la reforma judicial, la reforma judicial en sí es una reforma política, había que quitarle el poder a un grupo enquistado literalmente en el poder judicial que te impedía hacer cualquier cosa para transformar este país e ir en contra del interés neoliberal. Entonces, este interés político de este grupo de personas lo están anteponiendo de una manera, perdón que lo diga así, pero gangsteril y buscando, por supuesto, la imagen, la fotografía, ¿no? ¿De qué? De que la presidenta diga, bueno, ¿saben qué? Se acaba la Suprema Corte, vamos a renovarla, o que de plano el Poder Legislativo hable de un juicio político y entonces ahora sí ellos sean las víctimas y los perseguidos por la tiranía, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene la presidenta y que me parece que es la que está jugando a su favor en en esta primera intentona del viejo régimen, es su experiencia en los casos difíciles. Hay que recurrir a la hemeroteca, hay que recurrir a lo que pasó en en la época en que ocurrió el terrible accidente, la terrible tragedia de la línea 12 y cómo el viejo régimen, sabedor de que en Claudia Sheinbaum, en la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, operaba ya una figura potencialmente presidencial, trabajó incansablemente durante semanas para convertir esa tragedia en una cuestión política con el objetivo claro de tirarla, el objetivo claro de destituirla, de responsabilizarla de esa tragedia y que ella fuera el símbolo, la derrota de este proyecto y de este modelo. Y hay que analizar cómo procesó todo esto la doctora Claudia Sheinbaum, porque creo que está ocurriendo exactamente la misma circunstancia de defensa política, social, jurídica en estos momentos. La doctora resistió la cada vez más agresiva y cada vez más estrecha agresión de sus adversarios. Resistió el asedio de los medios de comunicación, resistió la embestida de los grupos de derecha que desde la Ciudad de México intentaban destruirla políticamente y responsabilizarla de esa tragedia. Y operó, ella, ella operó la solución de ese problema y la implementación de las medidas para responsabilizar, uno, a quien era el verdadero responsable, la empresa constructora eh, de este, de este asunto, que ni más ni menos era la empresa del más poderoso hombre de este país, Carlos Slim, y la forma en que construyó la solución a ese terrible suceso que quisieron convertir en suceso político. Esa destreza de enfrentar una adversidad, una embestida, la volvimos a ver cuando ocurrió la pandemia. Tú lo mencionabas hace un rato. La forma en la que incluso, a contracorriente de la decisión presidencial, impuso su propia lógica, su propia visión en la Ciudad de México, que era el lugar
en el país donde se sintieron los estragos más catastróficos de esa tragedia humana que fue la pandemia del COVID-19. Y logró, a pesar de todas las condiciones, a pesar de toda la compleja circunstancia en que nos encontrábamos, hacer que la Ciudad de México no se derrumbara y no se paralizara con con esa tragedia global que vivimos, que sufrimos todas y todos en esa pandemia. Estas experiencias de gobierno, mi querido Jesús, la tienen perfectamente preparada para tomar decisiones de Estado en momentos de crisis. Y la tienen perfectamente preparada para que los asedios mediáticos, políticos, incluso jurídicos de sus adversarios no, no le atemperen el ánimo, no la inciten al autoritarismo y no la lleven más allá de sus capacidades para resolver fríamente, como se deben resolver, este tipo de circunstancias. Y esa experiencia de gobierno con circunstancias adversas al máximo, no lo tiene Norma Piña. No lo tiene ninguno de los ministros de la Suprema Corte y por supuesto no lo tienen los aliados de estos truanes en los despachos jurídicos encabezados por Claudio X González y esa cofradía de mafiosos llamada litigio estratégico. Ellos creen que con estas presiones jurídicas legaloides en la Suprema Corte, en la OEA, en la Comisión Interamericana, van a tambalear o van a hacer tambalearse a la presidenta de la República cuando ella está curtida, perfectamente curtida en esas lides. Así que yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días, en la siguiente semana por lo menos, va a ser una cada vez más contundente respuesta del Estado, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, ante esa intentona golpista. Y espero que abramos muy bien los ojos, porque la dama de las flores, a quien le llamo yo la dama de las flores, va a espinar muchísimas manos. Oye, y en este punto, por ejemplo, fíjate, hay un detalle que me gustaría comentar contigo también, mi querido Luis Guillermo, y que nos lleva también a lo que pasa de repente al interior de Morena, ¿no? Escuchábamos a Claudia Sheinbaum en su mensaje en el Zócalo decir la reforma a las 40 horas laborales va, tendrá que ser consensuada. Yo entiendo bien, hay sectores de la izquierda académica, intelectual, que dicen no puedes consensar con los empresarios un beneficio laboral, pero la izquierda en el poder, la izquierda política, sabe bien que el poder económico es mucho, no es cualquier cosa, no puedes llegar e imponértele como muchos de nosotros quisiéramos que fuera. ¿Por qué? Porque tienen formas de actuar y porque en parte también los necesitas para generar muchas veces esa riqueza que te permita seguir profundizando con cambios en el ámbito social. Pero queda claro con Claudio Sheinbaum decir, va, a las 24 horas aparece Pedro Aces, este hombre para mí impresentable, te soy honesto, un sindicalista corporativo en toda la extensión de la palabra, gente de Ricardo Monreal. Tú y yo conocemos a Ricardo Monreal y Pedro Aces de plano dice, no, hay que cuidar a los empresarios, los trabajadores, tenemos que cuidar la inflación. Es decir, yo escuchaba a Pedro Aces y te soy honesto, pensé que estaba hablando Roque Villanueva, hermano. O sea, las mismas cosas que dijo Humberto Roque Villanueva se las escuché a Pedro Aces. Entonces, y de luego aparece Monreal diciendo, no, pues ya pues vamos a ver qué pasa, veremos qué sucede, estamos esperando indicaciones, pero sí, ya los dictámenes ya se borraron. Hoy por la mañana, bueno, más bien dicho, el jueves por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum dice, va a ir la reforma, pero la vamos a consensuar, vamos a hablar con los empleadores, ¿no? Pero de que va a ir, en pocas palabras, ¿no? Y Monreal aparece y dice, bueno, para a lo mejor para diciembre la aprobamos y le damos su regalo de Navidad a la presidenta, es decir, ya Pedro Aces ya no dijo ni una sola palabra. No faltan los enanos que ante la figura de López Obrador van a querer brincar, van a querer posicionarse, van a querer conseguir o recuperar lo que ellos piensan o creen que es un cierto poder
que de repente se envalentonan por esta decisión de la doctora de colocar a Katy Monreal, en una dependencia o en una institución, pero que a final de cuentas me parece siguen quedando evidenciados como personajes a los que tienes que cuidarles las manos porque representan todo menos los intereses de la mayoría, oye. Yo creo que efectivamente muchos enanos van a intentar crecer a la sombra de lo que suponen que es una ausencia de liderazgo, ante lo que suponen que es una carencia de poder desde la presidencia de la República. Pero también creo que muchos de esos personajes genuinamente creen que la presidenta de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, va a compartir el poder, va a gobernar con una especie de concilio de muchas cabezas que le ayudarán a gobernar. Y se equivocan rotundamente, rotundamente, mi querido Jesús. Regreso al tema. Hay que checar cómo gobernó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y cómo absolutamente todos los programas, todos los proyectos y todos los objetivos de su gobierno en la Ciudad de México fueron decisión de ella, diseño de ella y plan de ella. Y eso es muy importante de señalar. El poder no se comparte, y menos cuando eres la primera mujer en ejercerlo en este país. Entonces, creo que los Monreales, creo que estos grupúsculos, estos enanitos de la política que intentan pues, calarla, medirla, tomarle, digamos, la medida, no se han enterado a bien cómo procesa la presidenta de la República las deslealtades, las rebeliones y sobre todo las traiciones. Aguas, aguas, ¿eh? Porque les puede salir algunas muy caro. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Ahí tiene usted, amigo, amiga de la audiencia, las charlas con el buen Luis Guillermo Hernández. Échele super chat, échele super gracias, por supuesto. Querido amigo, como siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti, oye. Hermano, creo que este sexenio va a ser muchísimo más intenso, muchísimo más rico informativamente y muchísimo más eh, periodicable para nosotros. Va a ser un sexenio. Mira, si en el sexenio de López Obrador prácticamente no dormíamos porque cada semana nos pasaba algo, esta vez se me hace que va a ser diario. Así que abrocharse el cinturón porque viene rápido este tiempo. Muchas gracias por el espacio, querido Jesús. Gracias también a la audiencia de tu canal. Para mí es un honor y también les invito a que se acerquen al mío. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Ahí también estamos haciendo análisis y también estamos haciendo el intento de atrapar este tiempo histórico que vivimos para interpretarlo y analizarlo. Muchas gracias, amigo.